Hola, buenas tardes. Soy el astrólogo Diego Mendoza Morales y hoy quiero hablar un tema con ustedes que es el tema de las declinaciones. ¿Sí? Las declinaciones fueron muy usadas por los astrólogos hasta el siglo XIX. De hecho, hay algunos que dicen que los antiguos egipcios le daban más importancia a las declinaciones que al mismo zodiaco o a los aspectos que se dan, ¿no?, en el zodiaco. Entonces, bueno, vamos a tratar de entender un poquito exactamente qué son las declinaciones, cómo se pueden usar en astrología. Como les decía, hasta el siglo XIX era una técnica que se usaba mucho. Entonces, bueno, primero que nada tenemos aquí el globo terrestre, ¿sí? Y tenemos la parte del medio de la Tierra que se le conoce como el ecuador, ¿sí? Entonces, bueno, quienes llevaron geografía en la secundaria o en la preparatoria, probablemente les enseñaron el tema de coordenadas geográficas. Entonces, si ustedes recuerdan de su clase de geografía, ¿no?, el tema específico de coordenadas geográficas, les enseñaron lo que era la latitud y la longitud. Entonces, en estas coordenadas geográficas, ¿sí?, cualquier punto de la Tierra, ¿sí?, cualquier punto que se encuentre sobre la Tierra, ¿sí?, sobre la superficie de la Tierra, se puede especificar la ubicación de este punto usando dos coordenadas. Una es la latitud y la otra coordenada es la longitud, ¿sí? Entonces, ¿qué es la latitud? La latitud simplemente es la distancia angular que existe del punto, ¿sí? O sea, cualquier punto que se encuentre sobre la Tierra, la distancia angular que existe del punto al ecuador. Esa sería la latitud. Mientras que la longitud sería la distancia angular que existe del punto al meridiano de Greenwich, ¿sí? Entonces, con estas dos coordenadas, latitud y longitud, se puede especificar la posición de cualquier punto que se encuentre sobre la Tierra, ¿sí? Aquí nos va a interesar más que nada lo que es la latitud, o sea, pues, la distancia que existe del punto al ecuador en grados. Por ejemplo, tenemos los trópicos de Cáncer y Capricornio, ¿no?, que se encuentran ambos, ¿sí?, en partes opuestas, ¿no?, del ecuador, ¿sí? Entonces, bueno, si nosotros extendemos la esfera terrestre, ¿sí?, imagínense que agarran la esfera terrestre y la inflan de tal manera que abarque todo el universo, ¿sí?, todo el cielo. Entonces, si ustedes extienden la esfera terrestre, o sea, la inflan de tal manera que abarque todo, también va a suceder lo mismo con el plano del ecuador. Entonces el plano del ecuador se volvería infinito, ¿sí? Y este plano del ecuador lo que haría sería dividir, ¿sí?, toda la bóveda celeste en dos mitades. Ahora pues, si nosotros medimos la distancia angular de cualquier planeta, asteroide u objeto con respecto a ese ecuador celeste, eso va a ser la declinación, ¿sí? Entonces lo que estamos midiendo realmente en una declinación es la distancia angular del planeta, del asteroide, de la luna con respecto al ecuador celeste, ¿sí? Ahora, evidentemente, el astro más importante para la vida aquí en la Tierra es el Sol. Entonces, bueno, el Sol tiene una inclinación de 23 grados y medio con respecto a nuestro ecuador, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando es el solsticio de verano, ¿sí?, cuando es el solsticio de verano, el Sol está 23 grados y medio arriba del ecuador, y cuando es el solsticio de invierno, el Sol está 23 grados y medio debajo del ecuador, ¿sí? Entonces, en ese caso, fíjense bien, nosotros decimos entonces que durante el solsticio de verano, el Sol tiene una declinación positiva de 23 grados y medio, ¿sí? Y cuando es el solsticio de invierno,
decimos que el Sol tiene una declinación negativa de 23 grados y medio, ¿sí? En este tema de las declinaciones, si ustedes quieren indicar una declinación que está arriba del ecuador, se pone como positivo, y cuando la declinación está debajo del ecuador se pone como un número negativo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se manejan las declinaciones en astrología? Es muy sencillo manejarlas, ¿sí? Vamos a suponer que alguno de ustedes haya nacido con Júpiter, ¿sí? Con el planeta Júpiter, y que al momento de nacer, ¿no? Ustedes en su carta natal, resulta que Júpiter estaba formando una declinación de 10.5 grados, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que con respecto al ecuador terrestre, Júpiter estaba hacia el norte, ¿sí? Ahora vamos a suponer que al momento del nacimiento de esta persona, teníamos que Venus estaba con una declinación de menos 10 grados. Entonces, fíjense bien, es una carta ficticia en la cual aquí estamos suponiendo que Júpiter tiene una declinación positiva de 10.5 y Venus tiene una declinación negativa de menos 10, ¿sí? Evidentemente, las declinaciones positivas indican arriba del ecuador, o sea, hacia el norte, y declinaciones negativas indican debajo del ecuador, o sea, hacia el sur. Entonces, ¿cómo se manejan las declinaciones? Las declinaciones simplemente se manejan como conjunciones, ¿sí? Se consideran como conjunciones. En este caso, fíjense bien, la diferencia entre 10.5 grados y 10 grados es de 0.5 grados, o sea, medio grado. Eso quiere decir que esta declinación tiene un orbe de medio grado y funcionaría como una conjunción de Júpiter con Venus, ¿sí? Así funcionaría como conjunción Júpiter-Venus. Hay algunos astrólogos, ¿sí?, que diferencian o hacen una diferencia entre el paralelo y el antiparalelo. Vamos a explicar qué es el paralelo y el antiparalelo. El paralelo es cuando los dos astros tienen la misma declinación con el mismo signo, ya sea positivo o negativo. Así pues, vamos a suponer, ¿sí?, que esta persona cuando nació, ¿sí?, nació con Plutón y la declinación de Plutón era de 10.8 grados. Entonces, fíjense bien, tenemos aquí Júpiter con una declinación de 10.5 grados, Venus con una declinación de 10 grados y Plutón con una declinación de 10.8 grados. Júpiter y Plutón, si se dan cuenta, ambos tienen una declinación positiva. Cuando dos astros, ¿sí?, están formando un aspecto y los dos tienen en este caso una declinación positiva, ¿no?, 10.5 grados y 10.8 grados, a eso se le conoce como paralelo, ¿sí? Entonces, Júpiter y Plutón en esta carta estarían formando un paralelo, ¿sí? Mientras que Júpiter y Venus estarían formando un antiparalelo, porque en este caso la declinación de Venus es menos 10 grados, ¿no? Tiene el signo contrario. Entonces, en este caso diríamos que Júpiter y Venus estarían formando un antiparalelo, ¿sí? Hay algunos astrólogos que consideran que el paralelo tiene la influencia de una conjunción y el antiparalelo de una oposición. Si bien se puede decir que el paralelo es más fuerte y más benéfico que el antiparalelo, ¿sí?, no es correcta, ¿no?, esa analogía. El antiparalelo sí es un poco más débil que el paralelo y también es un poco menos benigno. Pero en general la interpretación más adecuada es simplemente tomarlo como una conjunción, ¿sí? De hecho, es el uso que le daban los antiguos al antiparalelo. Los antiguos no consideraban al antiparalelo como un aspecto negativo. Lo consideraban menos fuerte y menos benéfico que el paralelo, pero no negativo, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Entonces, fíjense bien, en este caso, esta persona podemos decir que es afortunada y va a tener a lo largo de su vida la capacidad para hacer dinero y para llevar, entre comillas, buenas finanzas. ¿Por qué?
porque tiene Júpiter 10.5 grados, Venus 10 grados y Plutón 10.8 grados. Esto está funcionando como una conjunción Júpiter-Venus-Plutón, que son efectivamente los tres planetas relacionados con el dinero, Júpiter, Venus y Plutón. O sea, es como si tuviéramos una conjunción de Júpiter, Venus y Plutón. Y entonces esto nos indica una persona con capacidad económica y financiera, ¿sí? Entonces, bueno, aquí quiero que eso quede claro. El antiparalelo es un poco menos fuerte y un poco menos benigno que el paralelo, ¿sí? Pero no es negativo, ¿sí? No es un aspecto negativo como algunos lo quieren interpretar. Ahora, ¿cuáles son los únicos antiparalelos que sí son negativos de verdad? Los de Saturno, ¿sí? Los antiparalelos de Saturno sí funcionan como oposiciones, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque como es el maléfico mayor, evidentemente el antiparalelo viene a resaltar lo negativo del planeta, ¿sí? Pero solo es en el caso de Saturno, ¿sí? Los antiparalelos de Saturno sí son negativos, son muy negativos. Pero fuera de eso, el antiparalelo se comporta en su naturaleza más como una conjunción. Muy bien. Ahora, este aspecto de la declinación de paralelos y antiparalelos, hay que ver qué orbe se le puede dar. Entonces, bueno, tenemos aquí que estamos hablando de las declinaciones y que en las declinaciones tenemos dos aspectos, que es el paralelo y el antiparalelo, ¿sí? El paralelo y el antiparalelo se toman como conjunciones. Ahora pues, es importante indicar en este caso el orbe de este aspecto, ¿no? Normalmente en astrología se maneja mucho la idea de los orbes. Por ejemplo, para la conjunción que es el aspecto más fuerte y más importante, se le da un orbe de 10 grados en astrología. En este caso, para los paralelos y los antiparalelos, se les da a lo mucho un orbe de 2 grados, ¿sí? El máximo orbe sería de 2 grados. Evidentemente, si ustedes quieren estar seguros de que el aspecto existe y les está produciendo efectos, ya sea en una carta natal o incluso en un acontecimiento mundial, ¿sí? Si ustedes quieren tener la seguridad de que el aspecto está funcionando, el orbe es de 1 grado, ¿sí? Pero bueno, se puede ser permisivo y expandir el orbe hasta 2 grados. Ahora, como les había comentado anteriormente, la máxima declinación que puede alcanzar el Sol es de 23.5 grados positivos y la alcanza en el solsticio de verano. Y la declinación más baja que puede alcanzar el Sol es de menos 23.5 grados y la alcanza en el solsticio de invierno. Aquí en declinaciones, ¿sí?, hay un tema sumamente importante que es el equivalente a las exaltaciones en astrología. Todos sabemos, por ejemplo, bueno, los que conocemos de astrología, sabemos que, por ejemplo, Júpiter se exalta en el signo de Cáncer, la Luna se exalta en el signo de Tauro, ¿sí? Venus se exalta en el signo de Piscis. Entonces, cuando un planeta está exaltado en un signo, ese planeta se vuelve sumamente fuerte, ¿sí? Porque está dignificado ahí. Entonces, aquí en esto de las declinaciones hay algo equivalente a la exaltación y se le conoce como fuera de término, ¿sí? ¿Qué quiere decir cuando un planeta está fuera de término? O fuera de los límites también. También otra traducción del inglés correcta sería fuera de los límites. Que para declinaciones sería el equivalente a la exaltación. Entonces vamos a suponer que una persona al nacer, ¿sí?, tiene su Venus natal con una declinación de 25 grados positiva. Fíjense bien, esta declinación de 25 grados que está alcanzando su Venus es más grande que la máxima declinación que puede alcanzar el Sol de 23.5 grados. Entonces, cuando un planeta alcanza declinaciones más altas que las que puede alcanzar el Sol, o más bajas que las que puede alcanzar el Sol, se dice que está fuera de los límites.
¿Por qué? Porque el Sol es el rey. El Sol es el que da las órdenes, es el que tiene su reino. Entonces, cuando un planeta alcanza declinaciones arriba de 23.5 grados, o declinaciones más bajas de menos 23.5 grados, es como si el planeta se estuviera saliendo del reino. Entonces está saliendo de los límites. Y cuando este planeta se sale de los límites, tiene más libertad para actuar, para ser excéntrico, para ser como realmente es, ¿sí? Entonces decimos que esta persona que tiene su Venus con una declinación de 25 grados, su Venus está fuera de los límites. ¿Qué va a suceder con esta persona? Bueno, esta persona va a tener probablemente suerte con las mujeres, probablemente va a ser mujeriego, probablemente le van a gustar cosas relacionadas con Venus, ¿sí? Porque Venus tiene una declinación superior a la del Sol, ¿no? A la máxima declinación que puede alcanzar el Sol, que es de 23.5 grados. Ahora imaginémonos que una persona, ¿no? Otra persona, tiene su Marte con una declinación de menos 24 grados. Fíjense bien, la declinación más baja que puede alcanzar el Sol es durante el solsticio de invierno, que es de menos 23.5 grados. Y esta persona tiene su Marte con una declinación de menos 24 grados. O sea, más baja que la declinación más baja que puede alcanzar el Sol, ¿sí? ¿Qué va a suceder con esta persona que tiene Marte fuera de los límites? Pues que podemos esperar que sea sumamente agresiva o que tenga capacidad para los deportes, ¿sí? Entonces, este sería el equivalente, ¿sí?, en este tema de declinaciones a las exaltaciones, ¿no? ¿Sí? Pues ya sabemos que en astrología, ¿no?, en el zodiaco, los planetas se exaltan, tiene signos donde se exaltan. Aquí sería cuando un planeta se sube arriba de 23.5 grados o se baja debajo de menos 23.5 grados, se sale del reino del Sol, ¿no? Se sale del reinado del Sol. El rey ya no lo puede vigilar, ya no le puede decir lo que debe o no debe de hacer, y entonces tiene capacidad para expresarse libremente y hacer todas las locuras que quiera, ¿sí? En algunos casos, por ejemplo, un Venus fuera de término nos puede indicar una persona que es adicta a la belleza, ¿no? O es una persona, incluso puede ser adicta al sexo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya se salió de los límites, ¿sí? Entonces, bueno, este concepto de fuera de los límites o fuera de término es sumamente importante. En inglés, ¿sí?, lo van a encontrar, si ustedes buscan en Google, como out of bounds, ¿sí? Así lo encontrarían, ¿no? En inglés, el término en inglés, ¿sí? Entonces, bueno, eso sería todo. No es un aspecto débil, ¿sí? Aunque muchos astrólogos hoy en día ya no lo usan, yo he podido comprobar en algunas cartas que es sumamente fuerte. Y en algunas cartas donde yo luego no me puedo explicar por qué una persona tiene dinero o capacidad para hacer dinero, veo la carta natal de la persona y me doy cuenta que tiene un paralelo o un antiparalelo de Júpiter con Venus. Y a veces está metido ahí el Sol, ¿no? Entonces yo puedo decir, ¿sabes qué? Tal vez en la carta no se ve la capacidad de generar riqueza, pero ya a la hora de analizar la carta, los paralelos, yo veo ahí paralelos y antiparalelos de Júpiter con Venus y el Sol, y así yo digo, pues sí, a lo mejor no se ve en otro lado, pero yo veo que sí tiene la capacidad de generar riqueza, a menos que la carta me diga en otro lado que no, ¿no? Evidentemente también ustedes pueden en algún momento decir que una carta no tiene a esa persona suficiente capacidad tal vez intelectual, pero imagínense que en los paralelos ustedes encuentran que hay un paralelo de Júpiter con Mercurio y Urano, ¿no? Entonces esa persona va a tener una inteligencia descomunal, ¿no? Sí, aunque en las casas y en la carta no lo vean, pero muchas veces para terminar de hacer el análisis se pueden ver los paralelos y ahí se encuentra la razón, ¿no?, de por qué una persona tiene determinadas características que de otra manera no se verían. Y bueno, esto de fuera de los límites es sumamente importante, es el equivalente a la exaltación, ¿no? ¿Sí? Y bueno, eso sería todo por hoy y gracias por su atención. Soy el astrólogo Diego Mendoza Morales. Gracias.